Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 6 del curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Bien, comenzamos como es habitual con una frase inspiradora. La frase del día de hoy es de Simon Sinek y dice lo siguiente: tú no contratas eh, a gente, digamos, para trabajar por sus habilidades, tú los contratas por su actitud. Siempre puedes enseñar habilidades. En, en algún sentido, lo que nos está intentando decir aquí es que en las empresas en general, pero en verdad también en cualquier institución que, que requiere personal, más que andar mirando currículum vitae, que ciertamente es importante, en particular en el mundo de las empresas públicas, lo que realmente hace la diferencia es la actitud de las personas, la actitud de los candidatos. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que uno emprende en la vida y de los proyectos, digamos, que el Estado o que las empresas requieren desarrollar, requieren de mucho esfuerzo, perseverancia, y un conjunto de otras actitudes que son fundamentales para el desarrollo de esta. En algún sentido, las competencias técnicas que requieren la resolución de estos problemas se pueden ir aprendiendo sobre la marcha, digamos, sin ir más lejos. Si ustedes entran a trabajar en un banco el día de mañana, lo más probable es que ese banco ocupe un tipo de software que ustedes desconocen. Y no va a ser necesario que ustedes conozcan el software antes de entrar a la empresa porque no tiene ni un sentido, no se ocupa. Nosotros no se los vamos a enseñar, eh, entre otras cosas, porque no sabemos dónde van a trabajar. Les vamos a dar todas las herramientas para que eso les sea muy sencillo, digamos, pero las empresas saben, digamos, o las instituciones saben que ese tipo de competencia es fácil de enseñar, sobre todo a gente que tiene buena formación. Sin embargo, alguien que llega con mala actitud es muy difícil dar vuelta la, la situación. Entonces, eso, es sumamente importante la actitud. Con eso termino esta intervención. Me gustaría dar un par de avisos administrativos. Hoy día estamos en, en el día lunes 5 de abril. La clase de hoy está titulada Datos históricos del progreso en ciencia, tecnología y sociedad, desafíos pendientes de la ingeniería. El miércoles habrá una clase sobre las 4 heridas narcisistas. Vamos a hablar de AlphaZero, que es un software, digamos, de inteligencia artificial, que fue el que le ganó al campeón mundial de Go. El Go es un juego asiático que es más complejo que el ajedrez. Y vamos a estar hablando también de los sesgos de la cognición humana. El viernes 9 tienen clases con Leonardo nuevamente sobre aspectos históricos del análisis matemático. El lunes 12 no vamos a hacer clases, sin embargo, vamos a hacer un ensayo del certamen número 1. Este va a ser un ensayo que va a tener 3 preguntas y que tienen que contestar el día lunes durante la clase. Entonces, el día lunes 12 de abril, a las 12 del día, que es nuestro horario de clase, yo voy a subir al aula virtual exactamente a las 12 la prueba, ensayo número 1, y ustedes van a tener 40 minutos
y esos 40 minutos, o sea, a las 12:40, tienen que subir a la plataforma sus, sea los PDF, sea los Word, o sea incluso fotos en formato JPG, de su desarrollo de las pruebas. Yo les recomiendo que lo hagan ojalá en un editor de texto, ojalá en Word, ojalá en un TXT, ojalá en un PDF si pudieran, que ahí contesten su prueba y una vez terminada la suban a la plataforma. Eh, es muy sencillo hacerlo, por eso mismo me gustaría estar seguro para el día lunes 12 de abril que todos lo saben hacer, que todos lo pudieron hacer. Esta, este ensayo no va a ser evaluado, o sea, sí va a ser evaluado, pero no va a tener una nota, lo que va a tener va a ser un bono de hasta 5 décimas para el certamen número 1. Así que si por algún problema no lo pueden dar o no les va bien, no se preocupen, porque va a tener un bono entre 0 y 0,5 décimas, digamos. No, es más que nada un ensayo para ver aspectos más bien tecnológicos, si saben entrar a la plataforma, si pueden bajar la prueba, si pueden verla, si pueden responderla, porque esa va a ser la forma que voy a evaluar después el certamen número 1 y eso ya es una prueba propiamente tal, donde tienen 80 minutos para contestarla, van a ver 5 preguntas con subpreguntas y esa va a ser una prueba ya más formal. Para esa prueba van a entrar las 10 primeras clases. Antes de esta prueba del certamen 1, que va a ser el lunes 19 de abril, va a haber una clase sobre aspectos fundamentales de la personalidad humana. Vamos a hablar de la teoría del Big Five, o la teoría de los 5 factores, y vamos a hablar del viernes 16 de la genialidad y su vínculo con las matemáticas y la ingeniería. Entonces, básicamente este es parte del programa del curso, es el programa hasta la prueba, hasta el certamen 1, con su respectivo cronograma para que se organicen y puedan estudiar a tiempo. Ok. Entonces, hablábamos cuando estábamos hablando de las escalas espaciales y temporales del universo, hablábamos de que los seres humanos hemos ocupado una fracción muy mínima del tiempo en este planeta. O sea, ya el universo, 13,8 billones de años, o sea, miles de millones de años, la Tierra, nuestro planeta, si ponemos en un día la historia de nuestro planeta, la vida ocupa una proporción eh, menor, digamos, y la humanidad, porque primero parten con células únicas, después células con núcleo, después algunos insectos, después reptiles, después mamíferos, y uno va, cuando uno llega a los seres humanos, uno se da cuenta que los seres humanos han habitado un porcentaje muy, muy ínfimo de la historia de nuestro planeta. Ciertamente nuestro planeta es una historia, una proporción muy ínfima del universo, ¿cierto? Entonces, si hay algo que llama la atención en la historia de la humanidad, y esto lo vamos a estar discutiendo muy adelante, es que es una humanidad que en los últimos siglos o en los últimos milenios es realmente donde ha despegado en términos de civilización. Vemos que 3 millones, 2 millones antes de Cristo, el año 300.000 antes de Cristo, ya se empiezan a ver un tipo de, de, de uso de herramientas que hoy día se la podríamos atribuir a los primates, que también ocupan ciertas herramientas.
Para el año 100.000 antes de Cristo empieza a ocurrir un poco la magia de poder controlar el fuego. O sea, ya sabían hacer fuego, pero controlarlo, de poder generarlo cuando querían y cómo podían, eso los hacía reunirse en torno a este fuego, ¿cierto? Este fuego que proporcionaba calor, que proporcionaba este, estas temperaturas que permitían de mejor manera lidiar con los fríos de la noche, daba un poco de iluminación en lugares donde no había iluminación, permitía cocer carne, entre otras cosas. Y ya llegamos al 90, perdón, o sea, pasaron 90.000 años. Piensen que de la época de Jesucristo, uno más o menos ha visto películas, imágenes, piensen que en esa época la civilización era, no había, el transporte era a partir de animales, ¿cierto? O a pie sencillamente, y uno veía como pequeños campamentos, no estaba la noción de casa todavía, más bien campamentos, lugares, había que ir a buscar al agua a distintos lugares. Esa era la civilización de ese momento. Y no ha pasado tanto tiempo, digamos, han pasado del orden de 2000 años, ¿cierto? 2020 años desde esa época. Y fíjense que estamos haciendo una tecnología que avanza a pasos agigantados. Y, y son solo 2000 años, del orden de 2000 años. Aquí pasaron 90.000 años para que recién eh, el ser humano se da cuenta que es posible hacer agricultura, que es posible sembrar, que es posible ocupar los regadíos, que es posible desviar los flujos de aguas para que vayan regando. Entonces estamos hablando de una evolución más bien lenta. 8000 antes de Cristo empiezan a- a poder controlar un poco la ganadería. En el año 6000 empieza la fundición de metales, la fundición del cobre para darle las formas que ellos querían, digamos, ya vasijas para poder recolectar agua. eh, Instrumentos también de- para poder cazar animales, entre otras cosas. En el año 5000 antes de Cristo ya hay sistemas de regadío propiamente tal. eh, cuando nace la agricultura ya hay algunos desvíos de cauces de agua, pero no hay sistemas de regadío más profesionales como los vemos aquí, profesionales muy entre comillas, estamos hablando del 5000 antes de Cristo, ¿no? 3500 se inventa la rueda y la vela. eh, y ya el 3000 antes de Cristo ya empieza a aparecer un segundo umbral de desarrollo humano, cognitivo, digamos, que es esta idea de transmitir ideas a partir de dibujos, ¿cierto? No estaba todavía la noción de, de- de escritura propiamente tal, pero ya empiezan a aparecer esta escritura jerográfica, eh, y bueno, esta suerte de construcción de pirámides, de una representación o rendir homenaje a un ser superior, que también es una idea que empieza a aparecer eh, más o menos en esa época de la historia de la humanidad. Después, bueno, se empiezan a fundir otro tipo de metales, eh, representaciones artísticas de distinto tipo. Y ya más propiamente tal, la ingeniería nace ya después de Cristo, con alcantarillados, acueductos, sistemas de calefacción. Ya empieza a aparecer el papel como tecnología que permite expresar también ideas o arte. eh,
ya aparece la noción de grúa, la noción de pozo para sacar agua en el siglo III, siglo V, ya Imperio Romano, ya empieza a haber más esta idea de organización más civil, ¿cierto? Ya estamos hablando del siglo VI, VII, ya los caballos son no solamente ocupados para el transporte, sino que también para la ganadería. Em, en fin, ya hay usos más, hay una incipiente noción de industria en algún sentido, con con la producción de perfume, pólvora, aparecen los molinos de viento, ¿cierto? Que esta primera idea de ocupar recursos naturales para generar energía, ¿cierto? Ese concepto todavía no existía en esa época, pero ya empieza a aparecer vestigios de esa idea, ya tenían claridad de los ciclos del, de- del día a la noche, aparece la noción de tiempo-reloj, ¿cierto? Eh, en 1453 ya aparece la primera, eh, la primera Biblia impresa en una impresora propiamente tal, ¿cierto? Son impresoras muy distintas a las que uno podría ver hoy día, pero ya está esta noción de empastado, de reproducción en serie en algún sentido. Aparece la brújula, ¿cierto? Para orientarse. Todo esto son cambios tecnológicos, son nuevas tecnologías que vienen a cambiar el mundo. Siglo XVI, Leonardo da Vinci ya empieza a pensar en helicópteros, ¿cierto? Nociones muy básicas, ¿cierto? O pensar en máquinas que vuelan. Todavía faltaría muchos años de evolución tecnológica, de evolución del pensamiento matemático para que tal cosa fuera posible, pero ya se empieza a pensar al menos en eso, además de las representaciones artísticas cada vez más realistas. Aparece el telescopio y ya la gente se empieza a preguntar qué hay más allá de esta Tierra, ¿cierto? Los objetos celestes en esa época no había una noción unificada de que la Tierra es redonda, la Tierra más bien plana, está la noción cielo-tierra, infierno abajo, el cielo arriba, pero ya hay una noción bueno, de que hay otras estrellas, digamos, además del Sol. Eh, y se empiezan a ver ya propiamente tal empieza a aparecer la noción de industria con la máquina a vapor. La máquina a vapor es el primer motor de la primera revolución industrial, propiamente tal. Los telares que antiguamente se movían a mano ya es una máquina que con la energía del vapor va haciendo el movimiento de manera automática. Y ahí se viene la primera revolución industrial, la invención de la pila, la electricidad, fotografía, el dínamo, eh, dinamita. eh, en 1876 se inventa el teléfono, eh, fines del siglo XIX, eh, la bombilla eléctrica. Es importante darse cuenta que gran parte de estos inventos requieren más bien inventiva y, y curiosidad, ¿cierto? Y a este nivel tecnológico todavía uno no necesariamente tiene que comprender a fondo los principios físicos o los principios matemáticos que generan la posibilidad de estas transformaciones tecnológicas. Eh, es bien conocido, por ejemplo, que Thomas Alva Edison era un tipo tremendamente ingenioso, pero su método para descubrir cosas tan fundamentales como la bombilla eléctrica se basaba en prueba y error. Él probaba distintas cosas, esto no funciona, esto no funciona, esto no, voy a poder seguir probando. No nacía desde el fundamento
razonamiento físico, matemático del por qué tal cosa debiese funcionar o no. Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre este tipo de tecnología y este tipo de approach al descubrimiento que te puede incluso llegar a descubrir una bombilla eléctrica, que para ese tiempo era una revolución tecnológica, pero de marca mayor, a hoy producir un iPhone. Un iPhone hoy no lo produce una persona, nadie sabe hacer un iPhone de A a Z, pero requiere un equipo de 1000 personas. Unos preocupados del diseño, otros preocupados del hardware, otros preocupados del software, otros preocupados de la ergonomía, otros preocupados de la conexión a Internet, otros preocupados de las aplicaciones, otros y así, y así, y así. Son muchas cosas que tienen que venir en conjunto para formar este objeto, pero que nadie puede construir de A a Z solo. Y tampoco que nadie puede construir a partir de prueba y error. Se requiere conocimiento científico, fundamentos matemáticos sólidos que llevan a ese tipo de transformaciones de hoy en día. Bueno, seguimos, el motor a diésel y años después, ¿cierto?, el automóvil, para que seguir con, bueno, el avión, ¿cierto?, en 1903, cuando uno, claro, los hermanos Wright son capaces de hacer volar, digamos, un avión, pero más que eso descubren la posibilidad de ocupar las leyes de la física, las ecuaciones de Bernoulli en algún sentido, para hacer volar un, un avión. Con el tiempo van sofisticando la geometría de este objeto, van calculando con más precisión la velocidad exacta que tiene que tener el avión para el momento de despegar. En fin, van descubriendo después distintas industrias del entretenimiento y del traspaso de información. 1922 ya está el cine sonoro, ya ahí empiezan a ver las primeras televisores y distintas tecnologías. Ya piensen, no sé, el lápiz Bic, digamos, en 1938. Antes de eso, imagínense que no es hace tanto, o sea, sus bisabuelos estaban en esta época, no es tanto. En un mundo, digamos, sin vuelos comerciales, en un mundo sin automóviles, o al menos sin tantos automóviles, en un mundo ciertamente sin computadores, sin internet. Era un mundo muy distinto hace no tanto relativamente, digamos. Hornos microondas, y bueno, ya nos acercamos a 1950, probablemente, bueno, era la época donde nacieron mis padres. El hombre llega a la luna en 1969, ya aparecen en 1961 los microprocesadores, y cerca de los años, bueno, en el año 1969 aparecen los primeros CDs, y bueno, 1980 la primera computadora. La primera computadora que tuvimos en mi casa fue cerca del año 1998, por ahí. O sea, ahí partió a ser realmente masivo, digamos, en 1981. O sea, solo algunas empresas, gobiernos tenían computadores, ¿no? No era que la gente en su casa tenía. 1984 ya empiezan protocolos de Internet, pero nuevamente no es que la gente tenía en su casa Internet. 1992 los teléfonos celulares lucían así. Esta es más o menos la época donde ustedes nacen, digamos, muchos de ustedes. No, no estamos, ustedes nacieron como en el 2000. Bueno, aparatos fotográficos, ¿cierto? Esa es más o menos la época donde ustedes nacen. Ya hay GPS,
hay, bueno, iPad. Hoy día estamos en la época del descubrimiento de otras, de, bueno, se lanzan sondas y se lanzan robots a otros planetas. Estamos en una época, digamos, donde la revolución tecnológica es tan grande que ya no le podemos seguir el curso, digamos. Entonces, en este contexto, uno podría decir, claro, la tecnología es esta cosa maravillosa que ha ido cambiando la humanidad y, eh, para su bienestar, ¿cierto? Y han habido distintos hitos, y algunos de ellos yo los nombré, ¿cierto? Aquí lo que más pasó es omitir, digamos. Pero ciertos aspectos fueron nombrados aquí. Bueno, ¿cuáles son esas revoluciones tecnológicas? Y todas estas son revoluciones tecnológicas que hoy día le podríamos atribuir a la ingeniería civil. Cómo distintas personas fueron ocupando su ingenio para hacer de la civilización un lugar más llevadero. De eso se trata, la ingeniería civil. Y la forma de hacerlo es a través de, hoy al menos, como le decía, antiguamente era más inventiva, prueba-error. Hoy día es a través de las ciencias básicas y a través del desarrollo de, de técnicas que ya son propias de la ingeniería para ir desarrollando nueva tecnología o ir refinando la que ya tenemos. Lo que hay mucho es, y bueno, vemos un contraste en esta idea de que el mundo ha ido progresando, ¿cierto? Hemos ido resuelto ciertos problemas que la humanidad tenía en distintas épocas para hacer la vida más llevadera, para hacer de este mundo un mejor lugar. Pero al mismo tiempo hay una noción cada vez más generalizada de que el mundo es hoy un peor lugar. Y esta visión está muy presente en los medios de comunicación. Yo hace ya mucho tiempo que decidí no tener televisor en mi casa, ni radio, ni comprar el diario, porque efectivamente estos medios clásicos de comunicación transmiten esta idea de temor, transmiten esta idea de que el mundo es un lugar cada vez más inseguro, que el mundo es un lugar cada vez más contaminado, que hay cada vez más guerras, que hay cada vez más problemas, que hay que es cada vez más inestable, en definitiva. Y bueno, ciertamente que el coronavirus no ha ayudado en nada a cambiar esa visión, esa perspectiva, pero me gustaría mostrarles algunos hechos muy particulares, en particular inspirado en este libro de Hans Rosling, pero también no es el único, que se llama Factfulness, como haciendo una analogía con este mindfulness, esta concentración de mente plena. Aquí es concentración de hechos. Basémonos en hechos, no nos basemos en esta forma moderna de hacer periodismo exacerbando, digamos, lo malo, los errores o los hechos puntuales, sino más bien vamos a la estadística sólida, los datos duros de largo plazo para evaluar de una manera más objetiva el estado del mundo hoy en día. Y aquí hay otro investigador de psicología de la Universidad de Princeton, que se llama Steven Pinker, que nos dicen, bueno, que las noticias, digamos, esta forma de hacer periodismo eh, es muy particular, porque hace intervenir de una manera muy particular nuestra cognición humana, digamos, o sea, que no entran en resonancia, en buena resonancia en nuestra forma de conocer, que es a partir de cosas nuevas, digamos, y la forma de hacer periodismo, porque básicamente lo que él dice es, ustedes nunca van a ver a un periodista diciendo, bueno, estoy informando desde un país donde no se ha estallado la guerra. Van a ir a informar donde el país que sí hay guerra. Pero hay muchos países y la gran mayoría no está en guerra. Entonces da esa falsa sensación de que todos estamos en guerra y claro, no es verdad, digamos.
o estoy en una escuela donde no ha sido disparada. La gran mayoría no ha sido disparada. La gran mayoría no muere. La gran mayoría no es asaltada día a día. La gran mayoría, y así podríamos seguir, digamos. Entonces, claro, él dice que mientras las cosas malas no hayan desaparecido del planeta, cosa que no va a pasar nunca, probablemente nunca va a terminar esta forma de hacer incidentes, de hacer periodismo, digamos. Lo que efectivamente no está tan mal, porque efectivamente estas cosas pasan y hay que informarlas y hay que alertar y hay que informar a la comunidad, pero lamentablemente nuestro aparato cognitivo, nuestro cerebro, por el hecho de tener que hacer asociaciones, termina haciendo inferencias sobre el estado del mundo que son falsas. Y me gustaría mostrarle algunos ejemplos de que algunas cosas van mejor. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño de 5 años sobreviva a un cáncer pasó de 1975, con un 58%, al 2010, que era un 80%. Yo creo que hoy día tiene que ser un 90%. Democracia. Países con democracia, ¿qué porcentaje de la humanidad vivía en países con democracia? Estábamos hablando de 1816, había un 1%. Hoy, perdón, en el 2015 era un 56%, hoy día tiene que ser mucho más. La cantidad de teléfonos celulares, en 1980 era solo los súper ricos que tenían celulares, hoy día, al 2017 era 65% de la humanidad, hoy día no me extrañaría que sea muchísimo más, sobre todo por la tasa de crecimiento, quizás sea el 80%. La cantidad de gente que tenía acceso a la electricidad en 1991 era el 72%, en el 2014 era el 85%, nuevamente hoy día tenemos que estar cerca del 90%. La cantidad, el porcentaje de mujeres que podía ir a la escuela en 1970 era del 65%, en el 2015 del 90%. Hoy día tiene que ser más. La inmunización, el porcentaje de niños que tenían acceso a al menos una vacuna en 1980 era de un 22%, hoy día es o sea, en 2016 era del 88%. Cifras parecidas o sea, cambios parecidos en la cantidad de kilogramos por hectárea, digamos, que eran posibles hacer cosecha. Estamos hablando de un 1,4 kilogramos por hectárea, hoy día, al 2014 estábamos en 4. El porcentaje de gente que tenía internet, estamos de 1980, donde se inventa evidentemente era cero, hoy día al 2017 48%, y crecimiento exponencial, o sea, hoy día tiene que ser muchísimo más que eso. Esto es impactante, o sea, la cantidad de gente de más de 15 años que era capaz de leer y escribir en sus idiomas natales en 1800, estamos hablando de un 10% del mundo. Al 2016 era el 86%. O sea, ha habido progreso, sin duda. El porcentaje de países que tenían derecho a voto igualitario de hombres y mujeres a 1893 era 1, y al 2017 193. Entonces, claro, es fácil criticar y decir que, claro, estamos mucho peor, pero si uno mira los hechos y estamos tal vez en el mejor momento de la humanidad, digamos, bueno, salvo por el tema del coronavirus, digamos, pero uno puede mirar con bastante romanticismo, decir, mira, qué entretenido, cómo se vestía la gente en esa época, o qué bonito debe haber sido crecer en esa época, tal vez sin tanta tecnología, tal vez la gente vivía más en familia,
ok, ciertos aspectos probablemente eran mejores, pero la sociedad en su conjunto era, no era mejor, digamos. Eh, Probablemente si ustedes hubiesen sido, bueno, mujeres viviendo en esa época, por más que hoy día sigan habiendo desigualdades y que haya que seguir luchando, digamos, porque se consigan cada vez más igualdad de oportunidades, eh, no les quepa ni una duda que estamos en el mejor momento histórico con respecto a esa igualdad. Eh, la cantidad de áreas protegidas, por ejemplo, por la naturaleza, la cantidad de ciencia que hay hoy en día, la cantidad de especies monitoreadas para que no se extingan, es exponencialmente mayor. La cantidad de gente que tiene acceso a agua potable, la cantidad de partículas de SO2 emitidas por personas es mucho menor también. Y algunas cosas malas van a la baja. Por ejemplo, la esclavitud mm, hacia 1800 era catastróficamente mayor a la que tenemos hoy día. Hoy día está casi desaparecida, digamos. La cantidad de muertes en batallas de guerra, ciertamente, en 1942, plena Segunda Guerra Mundial, es incomparable a las que hay hoy. Hoy día siguen habiendo guerras, digamos, en Siria, al Estado Islámico, en África, está Boko Haram. Siguen habiendo muertes, digamos, pero es incomparable la cantidad de muertes que hubieron con respecto a guerras mundiales. La cantidad de, de accidentes, de tóxicos derramados al mar, también es incomparable con respecto a lo que ha habido en la historia. La cantidad de niños que morían antes de su quinto aniversario, estamos hablando de 1800, el 44% de los niños, o sea, casi la mitad de los niños moría antes de los 5 años. En 1800. Hoy día tenemos una tecnología médica que permite diagnosticar a tiempo y poder tratarlos a tiempo. Hay nuevos medicamentos, hay nuevos tratamientos, hay, por más injusto que siga siendo, hay más acceso a la medicina. Eh, entonces, si uno mira desde una perspectiva más amplia y no se deja llevar por las noticias y las malas noticias de las radios, de las televisiones y analiza el estado del mundo desde una perspectiva un poco más amplia, uno empieza a darse cuenta de estas estadísticas que nos hablan de un mundo que está cada vez mejor. Penas de muerte, cantidad de niños que trabajaban en 1950, era un 28% de los niños trabajaban, o sea, era muy normal que un niño entre 15 y 14 años trabajara. O sea, uno por familia al menos trabajaba. Hoy día, bueno, el 2012 era el 10% y con una caída muy rápida, hoy día tenemos que estar en el 5%, probablemente. Muertes por desastres naturales, aceite, perdón, eh, claro, eh, cantidad de muertes por accidentes aéreos, cantidad de infectados del SIDA. Ciertamente hubo un aumento hasta el 1990 aproximadamente, pero después vamos a la baja. El hambre, la hambruna en el mundo está totalmente a la baja, sin ir más lejos. Hoy día, la obesidad es un problema mucho mayor que la desnutrición a nivel mundial. Eso es estadística dura, digamos. Bueno, cierto también, ¿para qué decir? Bueno, hay ciertas enfermedades que han ido desapareciendo, ¿cierto? Como el smallpox. O sea, son enfermedades que ya desaparecieron. Pero eso no quiere decir de que si bien es cierto, yo les traté de dar una visión un poco más generalizada del estado del progreso,
a nivel mundial en temas universales, ¿cierto? Como el maltrato infantil, niños que trabajan, la cantidad de mujeres que pueden acceder a educación, y sin duda que en, en muchas de las direcciones vamos mejor. Hay otras donde no hemos avanzado tanto, y hay otras donde también estamos peor, digamos. La explotación marina, por ejemplo, la contaminación del mar no está mejor. Yo creo que estamos cada vez peor. ¿Para qué decir? Bueno, la contaminación que producen las grandes industrias, en particular en China, es cada vez mayor. Eso no ha mejorado, ha empeorado. Y en Chile bueno, en Chile en particular, pero en el mundo en general siguen habiendo desafíos pendientes. Y tal vez uno de los más llamativos para el mundo de la ingeniería es que no hemos sido capaces de inventar un medio, una energía que permita mover cargas de lugares distantes, ¿cierto? Que sea más eficiente que quemar petróleo o gasolina. Esto sin duda que está destruyendo al planeta. Y este es una vergüenza, yo encuentro, para la ingeniería. ¿Cómo es posible tener internet, wifi, smartphones, smart TV, internet, una tecnología tan sofisticada para el mundo de las telecomunicaciones y al mismo tiempo para el mundo del transporte terrestre seguir quemando gasolina, básicamente? No haber inventado todavía nada que permita, nada que ocupe recursos naturales, que permita mover cargas de manera eficiente y de manera efectiva, y que pueda tener un precio comparable al menos al del petróleo, para que sea atractivo, digamos. Entonces, aquí hay un desafío pendiente de la ingeniería. En los últimos años ha habido progreso, hay autos mixtos, ¿cierto? Mitad eléctrico, mitad gasolina. Hay otros que ya son puramente eléctricos, hay otros que son puramente, que ocupan energía solar, y otros que ocupan gas, que es un poquito menos contaminante, y de a poco, digamos, ha habido progreso, sin duda que ha habido progreso. Pero esta escena que estoy mostrando en pantalla es rutinaria todavía en países como el nuestro. Entonces, allí hay un desafío mayor, un desafío pendiente de la ingeniería. Otro desafío es la desigualdad. Y la desigualdad es desde una perspectiva muy amplia, ¿cierto? Hasta el año pasado estábamos bueno, en verdad, el antepasado, en pleno estallido social, que habla desde ángulos multidimensionales, digamos, que como civilización, como sociedad particular, digamos, como Chile, en nuestro país, no hemos sido capaces de solucionar problemas que estamos, que, que el mismo progreso en algún sentido va generando. Entonces, hay desafíos pendientes, hay muchos desafíos pendientes en el rubro de la ingeniería. ¿Para qué decir el tema del coronavirus, cierto? Desafíos que son más propiamente tales de la ingeniería, digamos, que es no solamente de esta ingeniería más celular, ingeniería propiamente científica, digamos, de cómo hacer una vacuna que permita controlar este virus, sino que también hay muchos desafíos de la logística propia de las vacunas, digamos, la cadena de frío, la logística, bueno, tenemos las vacunas, pero tienen que estar a menos 70 grados, y cómo aseguro que desde el lugar de producción, eh,
voy a mantener la cadena de frío que me va a permitir meter eso en un container que yo sé que puede estar a menos 70 grados. ¿Cómo voy a mover de ese container al barco que los va a traer acá? Y de ese barco, ¿cómo voy a mantener, generar energía, digamos, para mantener esos menos 70 grados? Y después, una vez que lleguen a Chile, al puerto de Valparaíso probablemente, o a San Antonio, ¿cómo ahí lo subo a un camión que también tenga la energía suficiente para mantener esos menos 70 grados, para ir a dejarlo a los distintos centros de vacunación, que sigan teniendo esa temperatura? Hay mucha ingeniería ahí, mucha logística, hay mucha ingeniería propia del cómo generar ciclos de refrigeración que permitan mantener esa temperatura. En fin, hay mucha ingeniería ahí que sigue siendo un desafío pendiente porque el virus lo seguimos teniendo, digamos, cómo controlar la población confinada, entre otras cosas. Y esto, como les venía diciendo, digamos, hay una curiosa historia de la humanidad de 5 millones de años atrás, donde ya nos podríamos empezar a considerar en vías de la evolución al ser humano, donde esencialmente el, hasta el 80.000 antes de Cristo, ahí podríamos decir, o sea, hace 80.000 años ya podríamos decir que somos propiamente humanos. Fíjense que del 80.000 pasaron 74.000 años, y siendo generoso que hace 6.000 años teníamos civilización, porque, como les decía, habían ciertos asentamientos, ¿no? Nada de lo que hoy día podríamos llamar civilización, pero hubieron 74.000 años donde esencialmente no hubo progreso en civilización, o sea, donde no se hizo ingeniería civil en algún sentido, de ningún tipo. Y eso es muy curioso. Entonces, en los últimos años vemos este crecimiento exponencial de tecnologías nuevas y cosas. Y eso no es claro cómo explicarlo hoy. Entonces, claro, en estos últimos años es donde se ha visto este gran progreso de cosas nuevas, digamos, de tecnologías nuevas, de aplicaciones nuevas, y todo tal vez ha sido acelerado con el Internet, esencialmente. Entonces llaman la atención al menos 3 grandes revoluciones industriales. La primera inspirada por el motor del vapor, la energía generada por el vapor. El segundo, esta segunda revolución industrial motivada por la producción en masa esencialmente, que el motor era la electricidad. El tercero ya es la tercera revolución industrial, esta que es motivada por la computación y la automatización. Ya no son personas que hacen mover las líneas de producción, sino más bien robots o máquinas. Y hoy día estamos viviendo una cuarta revolución industrial que tiene más que ver ya no con un tipo controlando la máquina, sino que las máquinas controlándose solas a partir de información de sensores que obtienen desde el medio ambiente. Entonces podríamos hablar de 4 motores de las revoluciones industriales. La primera de 1760 a 1870, que es inspirada y motivada, cuyo motor es el vapor. La segunda, que es impulsada por la electricidad. La tercera por la computación, y la cuarta por la inteligencia. ¿A qué nos referimos con esta inteligencia? A esta noción de ciudad inteligente o de aparatos inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener un sistema de agricultura con ciertos sensores de temperatura, humedad y otras cosas, y si estos sensores notan que a la planta le falta hidratación, van a regarla. Pero todo automático. Yo no tengo que decir, yo no tengo que poner el regadío todos los días a las 4, sino que más bien estos sensores se van dando cuenta de las necesidades de esta. Ese es solo un ejemplo, digamos, está lleno de ejemplos de esta cuarta revolución industrial, que es la que empezó a regir del año 2000 y que sigue operando hasta el día de hoy. Bueno, con eso termino la clase de hoy. Muchas gracias.